Este laboratorio se llama instrumentación, porque en él justamente vamos a trabajar con varios aparatos o dispositivos, instrumentos, que nos van a permitir medir los tres elementos básicos de un circuito eléctrico cualquiera, un circuito eléctrico básico, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que ver, ¿cierto?, es un circuito. ¿Qué es un circuito eléctrico? Y este circuito eléctrico, para entenderlo mejor, es un circuito eléctrico es un camino cerrado para la electricidad. Es decir, no tienen que haber interrupciones. Es un camino cerrado para el flujo de carga eléctrica. Y para poder comprenderlo de buena manera, lo que vamos a hacer es usar un símil, o también se suele denominar una analogía, para poder entender justamente este concepto. Entonces vamos a imaginar que tenemos aquí el piso o el suelo de un lugar determinado. Aquí tenemos una persona, lo mínimo que se puede hacer de una persona. Y esta persona lo que está haciendo es recoger bolas de boliche o bolas de bowling que vienen con una cierta velocidad, y estas salen de un tubo que tiene una compuerta, y este contiene una cantidad de aceite muy viscoso, un aceite bastante denso, y por lo tanto también está compuesto por un tablón que tiene una cierta inclinación. Así que esta persona, guardando las proporciones, el dibujo no es perfecto, lo que tiene que hacer esta persona es que cuando las bolas de bowling salen de este recipiente, este tubo con mucho aceite viscoso, se abre la compuerta sin perder aceite, por eso es que es una analogía nomás, toma las bolas la persona, el sujeto, y lo que hace, las tiene que subir de un potencial cero a un potencial mayor, y las tiene que colocar en este tablón. Y como el tablón está inclinado, entonces las bolas de bowling vuelven a desplazarse en dirección al tubo del cual salieron. Entonces van con una cierta velocidad, caen dentro del aceite viscoso, el aceite hace un freno, un obstáculo, para que las bolas caigan muy rápido, y de tal manera que su función es ralentizar el movimiento de las bolas, haciendo de que ellas vayan cayendo de forma suave, de forma más lenta. Es decir, hay un desfase en el tiempo. Entonces, las salen de aquí, las toma el sujeto, las toma de un potencial menor, las sube a un potencial mayor, y aquí se produce un flujo, en este caso de bolas de bowling, pero que tiene su analogía eléctrica. La persona que sube de un potencial cero a un potencial mayor representa, en un circuito eléctrico, representa una pila. Imaginemos una pila de esta AA o AAA, como usted quiera, donde tenemos aquí el positivo y aquí el negativo de la misma. De tal manera entonces que la pila o la batería o la fuente de voltaje que tenemos aquí está simbolizada con la persona que toma entonces las bolas de menor potencial, en este caso negativo, y sube las cargas eléctricas a un potencial mayor. ¿Sí? Así es que ahí tendríamos la pila, y es el símbolo para la pila. Tendríamos justamente lo que estamos dibujando acá, más o menos. Entonces tenemos las cargas eléctricas en movimiento. Las cargas eléctricas en movimiento tendríamos la corriente, el movimiento de las bolas de bowling
equivale al movimiento de cargas eléctricas en el circuito que tenemos acá, y el freno o el tubo que presenta una oposición a que caigan rápidamente las bolas de bowling va a representar en un circuito, va a representar la resistencia. Entonces la resistencia R es el tubo con aceite viscoso, la intensidad de corriente, el movimiento de carga, el movimiento de las bolas de bowling, y la persona que tiene que tomar las bolas de un menor potencial a un potencial mayor representa nuestra fuente de voltaje. Así que ahí tendríamos nosotros, tendríamos lo que se denomina un circuito básico. La pila, que está simbolizada por este esquema, ese dibujo, se le llama voltaje, que produce un voltaje, produce una diferencia potencial, y esa diferencia potencial hace que haya una circulación de corriente. La misma corriente que sale de la batería atraviesa, aquí se pone más lenta el movimiento de carga, se pone más lento, entonces sale la misma corriente y regresa al bone negativo. Entonces, ¿en qué consiste este laboratorio de instrumentación? En que nosotros vamos a tener que determinar el valor nominal que dice el fabricante que tiene una resistencia. Vamos a tener que medir la resistencia con un instrumento que se llama ómetro. Además de eso, tenemos que medir la diferencia potencial o el voltaje con un instrumento que se llama voltímetro. Y finalmente, para terminar en esta sección, vamos a tener que medir la corriente con otro instrumento que se llama el amperímetro. Así que lo primero que tenemos que ver nosotros es resistencia eléctrica. Si nosotros queremos imaginar en qué consiste una resistencia como concepto, podríamos decir de que en mecánica tenemos un parámetro que tiene que ver con la oposición al movimiento de los cuerpos, que se llama roce. Así que el roce, digamos, es un parámetro que da cuenta de la oposición que presenta la superficie al movimiento de algún objeto. Si nosotros nos vamos a óptica, también tenemos un elemento o un concepto que indica el grado de oposición al paso de los fotones o al paso de la luz, que se denomina índice de refracción, y que estaría en el mismo material que impide que pase muy rápidamente la luz, frena la luz, es decir, la desfasa en el tiempo. Y aquí también tenemos en la electricidad, ¿cierto?, un elemento que también a su vez es un parámetro, en el cual se define como la oposición o dificultad que presenta la materia en general, y cuando digo materia podemos incluir ahí sólido, líquido y gaseoso, es la oposición o dificultad que presenta la materia al paso de la corriente eléctrica. Que también se denomina intensidad de corriente. Así que ese es el concepto de resistencia como idea, pero la resistencia se hace tangible en un objeto, en la materia, que puede ser de los tres estados, pero básicamente en el mundo de la electricidad, la resistencia está constituida por una especie de cilindro que tiene terminales conductores, y si nosotros le hiciéramos un corte esquemático a la resistencia para ver cómo es por dentro, lo que nosotros veríamos es algo oscuro con algunos otros con alguna otra materia, y
Por lo tanto, nos sirve para entender cómo funciona este dispositivo, que en él está la resistencia. O sea, este elemento físico se opone al paso de la corriente eléctrica. Y está constituido por varias partes. Por ejemplo, las terminales, estos alambritos que se llaman terminales, están hechos de material conductor, de cobre, básicamente. El conductor facilita el paso de la corriente, ¿ya? También la parte más externa de este cilindro, que se denomina el cuerpo de la resistencia, está hecho de cerámica, que es un elemento no conductor. Entonces vamos a poner aquí cerámica, el cuerpo está hecho de cerámica, no conductor, o sea, impide el paso de la corriente. Y el alma, para indicar lo más profundo de la resistencia, que es esto que hemos pintado aquí un poco oscuro, el alma de la resistencia tiene carbón, que es conductor, más otro material, un aglutinante, que es no conductor aislante. Por lo tanto, la resistencia está constituida por terminales conductores, por un cuerpo que es no conductor, por el alma, la parte de adentro que contiene carbón conductor, más otro elemento que es aislante. De tal manera que si yo quiero que la resistencia presente un alto valor, o sea que se oponga bastante al paso de la corriente, yo le tendría que poner más elemento aglutinante, no conductor, aislante, que carbón. Si la quiero con poquita resistencia, que me deje pasar mucho más la corriente, le ponemos más carbón, que es conductor, y menos aglutinante. Así que ahí tenemos la resistencia como elemento físico, y en ese elemento físico se da justamente el concepto en sí, la resistencia. Los fabricantes establecieron de que para poder determinar el valor, porque las resistencias tienen un valor que se llama el valor nominal, crearon un sistema que lo vamos a poner ahora, ¿cierto? El valor nominal significa lo que el fabricante dice que la resistencia tiene, ¿ya? Valor nominal. Y para poder obtenerlo se creó un sistema de código de colores, utilizando lo que nosotros conocemos en el mundo de la física como el arco iris. Así es que nosotros tendríamos, por ejemplo, los colores del arco iris serían el rojo, el naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Esos serían los colores del arco iris. Se aprovecha el orden de los colores del arco iris para asignarles un valor numérico, de tal manera que esos colores sirvan para poner franjas sobre el cuerpo de la resistencia y así dar a conocer el valor nominal que ésta posee. Entonces, se le asoció al rojo el número 2, naranja el 3 y así sucesivamente, manteniendo ese orden hasta que llegamos al 7. Ahora, faltan números ahí, por supuesto. El 1 se le asoció el color café. No se sabe por qué, pero así se estableció. Nos falta el número 8. El número 8 está relacionado con el gris o el plomo. El número 9 con el blanco. Y por supuesto lo contrario del blanco, el negro, y que nos da el 0. Y ahí tendríamos entonces el código de colores que utiliza las resistencias como elemento físico, que van como franjas sobre su cuerpo para determinar cuál es el valor que el fabricante estipula que tiene este dispositivo.
Entonces, la resistencia además tiene lo que se denomina tolerancia. La tolerancia significa de que el fabricante me asegura de que el valor nominal se va a encontrar dentro de un rango, ¿cierto?, de más menos, porque las cosas no son perfectas. Entonces ese rango es el que me da la tolerancia, ¿ya? Y para la tolerancia nosotros usamos básicamente en este laboratorio, hay otros laboratorios más sofisticados que usarán otras tolerancias más finas, pero las que nosotros utilizamos son dos. Tendríamos por un lado el color dorado, que corresponde al 5% de tolerancia del valor nominal. Si la resistencia tiene 100, entonces yo le saco el 5% a 100 y ahí tendríamos la tolerancia, ¿ya? Y el otro color que se utiliza es el color plateado. El plateado corresponde al 10% del valor nominal. El valor nominal, entonces, ¿quién lo va a determinar? Lo van a determinar, ¿cierto?, este código de colores y básicamente toda resistencia que vamos a utilizar en el laboratorio de acá tiene 4 franjas. Le llamamos a las dos primeras A, B, luego a la tercera C y la tolerancia con la letra D. Entonces, para determinar el valor nominal con su respectiva tolerancia, esto corresponde a la tolerancia, que va a trabajar solamente con esos dos colores, y las franjas de la A hasta la C va a utilizar la codificación que acabamos de explicar. Entonces, para sacar el valor sería resistencia A raya B por 10 elevado a la franja C más menos D por ciento. ¿Qué es lo que significa esa notación A raya B? A raya B significa que no es suma, ni sustracción, ni multiplicación, ni división. Simplemente significa A raya B, significa A junto a B. Entonces, pongamos un ejemplo. Nosotros vamos a trabajar con una resistencia que tiene los siguientes colores, ¿no? Vamos a poner aquí un ejemplo. Supongamos un ejemplo, una resistencia que tiene los siguientes colores: café, ¿no?, negro, café y, qué sé yo, plateado. Bien, entonces, si ustedes se fijan, las que vamos a trabajar tienen las 4 franjas. Los 3 primeros colores tendríamos A, B, C y la tolerancia D. Y la tolerancia, como dije anteriormente, solamente contiene 2 posibles colores, el dorado y el plateado. En este caso, el plateado. Entonces veamos. Las 3 primeras franjas utilizan esta codificación. Café corresponde al número 1. Entonces, ¿cierto?, le asociamos el 1. El negro corresponde al 0. Y el café corresponde a 1. ¿Ah? Perfecto. Y por supuesto el plateado al 10%. Si nosotros utilizamos esta fórmula que tenemos acá, que la voy a demarcar para que quede más claro, esto que está acá, que nos sirve para determinar el valor nominal, entonces veamos. Resistencia va a ser franja A, la franja A 1, junto a B, negro, al lado del 1, al lado, contiguo, lo coloco al lado, junto, el 0 junto al 1. Por eso que no es multiplicación ni división, ni sustracción, ni suma. Por 10
elevado a 1 más menos el 10%, que corresponde al color plateado, ¿cierto? Entonces veamos, 10 por 10 elevado a 1, esto nos da 100, y tiene un margen de tolerancia de, le saco el 10% a 100, y el 10% a 100 es 10. Entonces nosotros tendríamos que la resistencia esta, el fabricante dice que tiene 100 ohm más menos 10, o sea el 10% de error. Y la unidad con la letra griega ómeda corresponde a ohms, en honor del físico alemán George Simon Ohm, que estableció una ley que lleva su apellido. Esto nos da a nosotros un rango. La resistencia puede pertenecer a el intervalo 100 menos 10 y de 100 más 10. Por lo tanto, la resistencia que yo voy a medir, si se encuentra entre 90 y 110 ohm, y yo la mido con el aparato, si encuentro el valor entre 90 y 100, quiere decir que la resistencia está en forma óptima. Así que de esa manera yo puedo obtener el valor nominal de la resistencia como dispositivo físico, a la vez con su tolerancia. Una vez que aprendimos cómo obtener el valor nominal de la resistencia a través del código de colores y ver en qué rango podemos encontrar lo que el fabricante nos estipula como su valor nominal, entonces ahora nosotros tenemos que medir esa resistencia con un instrumento que se llama ohmmetro. Y aquí vamos a poner entonces algunas cosas que es necesaria conocer para usar bien este instrumento. El ohmmetro entonces es un instrumento eléctrico, porque todo su sistema tiene componentes de ese ámbito. De hecho tiene una pila interna. ¿Ya? Es un instrumento eléctrico que sirve para medir la resistencia eléctrica. Después se los vamos a mostrar, mientras tanto estamos en la explicación, ¿ya? Para medir la resistencia eléctrica. Pongo el apellido eléctrica porque también en otros ámbitos hay otro tipo de resistencias. Bien, el símbolo para este instrumento, porque generalmente se utiliza en forma esquemática, sería un círculo con la letra omega, que es la unidad de ohm, y unos terminales de ese tipo, ¿ya? Esto no aparece en ningún libro, pero me atribuyo yo el utilizarlo. Voy a poner aquí unos ceros. Voy a poner un cero acá y un cero aquí. ¿Por qué coloco un cero? Porque no importa si esta parte del ohmmetro se coloca en una terminal o la otra se coloca en la otra indistintamente, porque no tiene polaridad. No hay polaridad en cuanto al ohmmetro como instrumento. Entonces, para indicar que no tiene polaridad, personalmente yo puse ese cero, ¿ya? Para distinguirlo del voltímetro y del amperímetro. Entonces, supongamos que hay un alumno que tiene una resistencia. Me dice: profesor, mire, aquí tengo una resistencia que tiene esta forma cilíndrica, como la que acabamos de ver. Entonces él tiene que medirla, y para medirlo se hace de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí está el instrumento. Nosotros vamos a trabajar con un multitester digital, muy parecido a ese, donde tenemos claramente distinguido el negativo y también tenemos el positivo, ¿ya? Positivo, negativo. Entonces, vamos a colocar del multitester salen
lo que se denomina puntas, y una punta la vamos a poner sin apoyar los dedos en una terminal, y la otra punta la vamos a colocar en el terminal que tenemos acá. Encima, sobre. Ahora, profesor, ¿y si yo hubiese puesto el negativo aquí en el lado derecho donde puso el rojo, y el rojo en el lado izquierdo, da lo mismo? Da exactamente lo mismo, porque no tiene polaridad. Por eso puse esos ceritos indicando que no importa la ubicación de las puntas que vienen del texto. Entonces, las afirmo, las pongo sobre las terminales y me va a indicar el valor de la resistencia, siempre y cuando yo haga una buena selección de la escala, y esa escala se selecciona justamente, valga la redundancia, con un selector. Ese selector se gira a cualquiera de los dos lados para ubicar cuál es la escala más apropiada. Si estoy midiendo una resistencia de 330 ohms, no me conviene colocarlo en la escala más alta, que son 20 millones de ohms. La escala más baja son 200 ohms. Tampoco me conviene en 200 ohms porque esta resistencia tiene 330. Entonces necesariamente tiene que ser por sobre los 200, o sea, en la escala que viene a continuación de la más baja, ¿ya? Pero lo más cercano posible al valor nominal. Así que se mide de esta manera, ¿ya? Y por supuesto, nosotros primero sacamos el valor nominal, sacamos la tolerancia en base al código de colores, que está regido, ¿cierto?, por lo que dicen las franjas, y vemos si esa resistencia está buena. Si al medir esa resistencia no está dentro del rango que vamos a sacar, entonces quiere decir que está defectuosa y habría que botarla, dejarla de lado. Así que eso es lo primero que vamos a hacer en este laboratorio. Vamos a medir la resistencia eléctrica. A continuación, lo que tenemos que realizar ahora, vamos a tener que poner la resistencia nosotros en un circuito que tenga voltaje corriente. Entonces, para ello, vamos a utilizar el segundo instrumento, que es el voltímetro, cuyo símbolo es un círculo con una V pequeña al interior del círculo, donde claramente sí tenemos el positivo y tenemos el negativo, no como el ohmmetro, que no tiene polaridad, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Y el voltímetro nos permite medir, es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial. Es un poco largo, ¿cierto?, el concepto de diferencia escrito, diferencia potencial, pero en el mundo eléctrico se le llama también voltaje. Es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos. Bueno, nosotros vamos a medir qué punto entre los dos terminales de la resistencia. Entonces, para que nosotros podamos tener potencial, nosotros tenemos que hacer un circuito. Y ese circuito, para que se note mejor, vamos a hacerlo en forma esquemática. Aquí tenemos la fuente, que acuérdense que el símbolo de una pila, con su positivo y negativo, también tiene esa letra, epsilon, y ahí está como la fuente de voltaje me toma las cargas de un potencial menor y las sube a un potencial mayor. Entonces tendríamos acá una resistencia R1,
después tendríamos una resistencia R2, como la que tenemos acá, y vamos a colocar una tercera, una R3. Ahí está. Una fuente de voltaje que se denomina FEM, fuerza electromotriz, que es la que impulsa el movimiento de electrones, de carga eléctrica para que circulen, y asociado, conectado a la FEM, tenemos las diferentes resistencias. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadoso porque tenemos que nosotros indicar el signo que tiene cada terminal de las resistencias que se encuentran conectadas entre sí. Acuérdense que cada resistencia tiene dos terminales, así que esta resistencia tiene sus dos terminales, la 2 también y la tercera. Entonces tenemos que decir si el terminal es positivo o negativo porque tenemos que poner el instrumento respetando los signos. Entonces, si yo aquí tengo con la FEM positivo y la terminal de la resistencia R1 está conectado a ese terminal, entonces me queda de inmediato polarizado, así se dice polarizado, le asignamos un polo, me queda con el mismo signo de la FEM, positivo. ¿Por qué? Porque está conectado al lado positivo. Y lógicamente que en la otra terminal tiene el lado negativo. No puede ser positivo, positivo, negativo, negativo, no. Siempre la resistencia va a tener una terminal positiva y la otra negativa. Como esta terminal de la FEM es negativa y esta terminal de la resistencia R2 está conectada a esa, me determina que esta es negativa y por supuesto la otra terminal será positiva. De la misma manera, este lado de la FEM me deja negativa esta terminal y por lo tanto me deja positiva la otra. Y una vez que nosotros hayamos establecido los signos de las terminales de la resistencia del circuito que hemos armado, entonces recién podemos entrar a medir el voltaje. ¿Cómo se mide el voltaje? El voltaje en cuanto a forma, se mide de la misma manera en que medimos la resistencia. Hay un detalle que no les dije acá, que me lo reservé hasta ahora, porque aparece justamente en esta medición. ¿Cuál es el detalle? El detalle que las resistencias se miden en frío. ¿Cómo eso en frío? Cuando usted quiera medir la cantidad de ohms de una resistencia, usted no tiene que tener conectado a ninguna fuente de voltaje las resistencias. Se miden en frío, no conectadas a ninguna fuente. A ninguna fuente de voltaje o de corriente. Tiene que estar fuera del circuito, ¿ya? O por lo menos una terminal fuera. En cambio, para medir voltaje, usted no puede hacerlo en frío, lo tiene que hacer conectado a una fuente, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, ahora procedemos nosotros a poner el instrumento. Si yo quiero medir el voltaje de la resistencia R1, yo dije que se parece mucho, claro, porque para medir la resistencia yo pongo sobre, las puntas las pongo sobre la resistencia. Aquí también, yo quiero medir la diferencia de potencial en R1 o el voltaje, coloco el voltímetro con sus respectivas puntas, las coloco sobre la resistencia, o sea, las conecto en paralelo. Y respetando, si ese lado de la resistencia es positivo, lo debo conectar al positivo del voltímetro. Y si este lado
de la resistencia en negativo, tengo que colocar la punta negativa del voltímetro. Y ahí me va a arrojar entonces la cantidad de volts que contiene esa resistencia. Y lo mismo se hace entonces con las otras, respetando los signos. ¿Ya? Entonces aquí también negativo a este lado, ¿cierto? Y positivo al otro. Y para no dejarlo incompleto, hacemos lo mismo para este. Y ahí tendríamos, jóvenes, tendríamos listo la forma en que se mide la diferencia potencial en una resistencia. Se mide en paralelo, se mide sobre. Ahora, hay una cosa técnica que eso está en los apuntes, pero dentro del voltímetro se presenta una resistencia en ideal muy grande o infinita. O sea, si lo queremos decir en forma ideal, diríamos que la resistencia interna del voltímetro para que mida efectivamente la diferencia potencial ideal e infinita, pero real es muy grande la resistencia. ¿Ya? Y lo tercero y último es medir la corriente eléctrica, porque no lo pusimos, pero de la FEM, de la fuente de voltaje, sale una corriente del positivo, ¿cierto? Y que hace este viaje, ¿ah? Para luego volver al punto negativo. Eso representa, ¿se acuerdan? Las bolas de bowling que se suben a un mayor potencial, recorren el circuito y vuelven y bajan de potencial como lo teníamos en ese esquema. Bien, entonces ahora tendríamos que ver el amperímetro y con eso entonces estaríamos terminando este laboratorio, la explicación de este laboratorio de instrumentación. Amperímetro, que sirve para medir los amperes o la corriente eléctrica. Tiene como símbolo, al igual que el voltímetro, pero en vez de una V, tiene una A. Y de nuevo, aquí sé que también es sumamente importante decir de que tiene bien marcado el positivo y el negativo para poder establecer la medición de corriente. Entonces, para no dejarlo trunco, vamos a decir de que el amperímetro, ¿cierto?, es un instrumento cuya función es medir la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un circuito. Si el circuito está interrumpido o no están todos conectados, no hay flujo de corriente. Y como les dije en el caso del voltímetro, si el voltímetro tiene que presentar una muy grande resistencia para que mida efectivamente la diferencia potencial, la resistencia interna del amperímetro ideal es 0 para que toda la corriente pase por el instrumento, pero realmente, en forma real, la resistencia interna del amperímetro es muy pequeña para que pase la intensidad por ahí. Así que si utilizamos el mismo circuito, tenemos que ver cómo se mide la corriente. El voltímetro, para medir la diferencia potencial, se pone encima de la resistencia, en paralelo. Pero en corriente no es así. Entonces, si nosotros queremos medir, vamos a hacer otra vez el circuito. Si yo quiero medir la corriente que pasa por la resistencia 1, yo debo interrumpir el circuito. Lo debo abrir
e intercalar justamente el amperímetro, porque yo tengo que medir la corriente que pasa por esa resistencia. Yo puedo interrumpir el circuito aquí arriba, como lo hice en este caso, o puedo poner el amperímetro después de pasar la resistencia, porque es la misma corriente, ¿ya? Pero tengo que tener cuidado de que la corriente sale del positivo de la FEM, entra por el positivo de la FEM, del amperímetro, y sale del negativo. Repito, la corriente sale de la FEM del positivo, tiene que entrar por el positivo al amperímetro y salir por el negativo. Porque si usted me lo coloca al revés, entonces quema el amperímetro. Entonces sí mediríamos la corriente en la resistencia R1. Para medir la corriente en la resistencia R2 podemos interrumpir en ese lado o interrumpir en el lado izquierdo. Supongamos que yo quisiera interrumpir en el lado izquierdo. Ahí interrumpo, intercalo el amperímetro, ¿cierto? Y a continuación cierro el circuito para tener la resistencia de R2. Bien, veamos el signo. ¿Cómo debo colocar el signo del amperímetro? Y eso lo determina la dirección de la corriente. La corriente viene de R1, hay una parte que se va para R2, y la corriente tiene que entrar ¿por dónde? Por el positivo, y tiene que salir por el negativo. Entonces, ahí está la polaridad que debe tener el amperímetro para arrojar el valor que yo necesito. Si lo pusiéramos al revés y estamos utilizando un amperímetro con aguja y escala, es decir, análogo, entonces la aguja, en vez de irse hacia la mayor área de números de los valores que tiene la escala, se va a ir al lado contrario, y eso puede echar a perder el instrumento, ¿ya? Y por último, para medir la resistencia de R3, la podemos hacer en el lado izquierdo, pero como ya lo hicimos con R2, vamos a interrumpir en el lado derecho, ponemos el amperímetro, ¿cierto? Y a continuación el circuito se cierra. Bien, veamos la polaridad. La corriente que salió de la fuente atravesó R1, una parte se fue a R2, acá hay un nudo, sigue otro porcentaje de corriente y fíjense que se va hacia allá. Por lo tanto, la corriente tiene que entrar por el positivo del amperímetro y sale por el negativo. Y ahí estaría dándonos entonces el valor de la intensidad de corriente que circula por la resistencia R3. El laboratorio consiste básicamente en medir con ohmmetro, voltímetro, amperímetro y establecer la manera en que los fabricantes de los dispositivos llamados resistores o resistencias nos permita obtener el valor nominal y en base a eso determinar si está en buenas o malas condiciones. Así que esos serían los objetivos de este laboratorio. El resto de aquellas cosas, los detalles, los pormenores, están en la guía del laboratorio. Aquí tenemos el multitester que contiene varios instrumentos en sí. Por ejemplo, aquí tenemos la letra omega que nos permite medir la resistencia. Esta F significa que todas esas escalas me ayudan a medir Faraday, así que tuviera que medir capacitancia. Esto, una A con la sinusoide, indica corriente alterna. Aquí tenemos para medir frecuencia incluso, voltaje alterno, la V con la línea recta, voltaje continuo, la A con la línea recta, corriente continua, grados Celsius, grados Fahrenheit. Y nosotros vamos a utilizar entonces nuestro selector para medir. El selector lo tenemos que colocar en la escala más baja, que sería 200 ohm.
Significa que ahí va a medir desde 0 hasta 200, porque esos números que tenemos acá indican el máximo valor dentro de esa escala. Esto, 2K, significa de 0 a 2000, 200K de 0 a 200.000 y 20M de 0 a 20 millones. Pero nosotros, como tenemos esta resistencia, lo vamos a colocar en la mínima escala, que es de 0 a 200. Y esta resistencia contiene 3 colores que corresponden a las 3 primeras franjas, y la cuarta es la tolerancia. Tenemos naranja, naranja, negro, dorado, naranja 3, negro 0 y dorado 5%. Eso nos da 33 ohm más o menos 5%. Y el 5% de 33 es 1,65 ohm. Entonces, a los 33 le resto los 1,65 y me da el mínimo valor que puedo obtener, que serían 31,35. Y a los mismos 33 le sumamos el 1,65, el 5%, y nos da 34,65. Por lo tanto, si al medir esta resistencia yo encuentro que el valor está entre 31,35 y 34,65, quiere decir entonces que esta resistencia está en buenas condiciones. Si no está dentro de ese rango, esta está defectuosa. Vamos a ver entonces cómo está esta resistencia. Colocamos la punta positiva, donde aparece el símbolo para medir resistencia, y la punta negativa, donde se señala con la palabra COM, que viene de común. Y como les expliqué anteriormente, ponemos sobre las terminales de la resistencia las puntas de prueba. Entonces ponemos en una y ponemos en la otra. Y nos empieza a marcar. Esperamos un momento, porque en los aparatos digitales siempre hay una pequeña variación. Entonces, el valor que más permanece en el tiempo, con ese nos quedamos. Tiene que usted mantenerlo firme, presionado por el pulso. Y la pila interior que tiene este multitester lanzó una corriente por medio de las puntas, atravesó la resistencia, y por eso que tenemos ese valor, 33,9. Y 33,9 está dentro del rango que nosotros obtuvimos con la tolerancia, que fue entre 31,35 a 34,65. Por lo tanto, esta resistencia está en buenas condiciones. Y repito, no importa si coloco la positiva en esa terminal y la negativa en la otra, o viceversa, me tendría que arrojar el mismo valor. A continuación, lo que vamos a hacer es medición de voltajes en un circuito como el que tenemos aquí en la pizarra, donde en este lado tenemos el símbolo de la FEM, que es la fuente de voltaje. Para nosotros va a corresponder a un valor de 10 volt de voltaje continuo, y en el lado positivo de la resistencia R1 vamos a colocar este resistor, que tiene un valor de 330, como está indicado acá. Y el hecho de conectar esta FEM a este circuito, que además tiene la resistencia R2 en serie con R1, luego R3 en paralelo con R4, y cerramos el circuito para que quede totalmente habilitado para que circule la corriente. La FEM, que tiene el borne positivo y el borne negativo, imagínense una pila. Como esta terminal de la resistencia está conectado al borde positivo de la FEM, entonces me polariza positivo ese terminal de la resistencia, y por ende tenemos este otro lado negativo, porque en las resistencias o en los resistores hay una caída de potencial. De la misma manera, tenemos en esta resistencia que este terminal superior está polarizado positivo y este negativo, porque la corriente, ¿cierto?, lleva esta dirección y se produce una caída de potencial. Y por último, ¿cierto?, la corriente entra por acá, tenemos el positivo, el negativo, que va a coincidir con el negativo de la fuente,
y además la R4 de la misma manera como en el caso anterior. Así que nosotros lo que tenemos que hacer antes de medir la diferencia de potencial en las terminales de una resistencia es que tenemos que polarizar nuestros resistores a partir de cómo está indicado en los bornes de nuestra fuente de voltaje. De tal manera que no puede ocurrir que tengamos dos positivos o tengamos dos negativos. Siempre es positivo y negativo, porque la corriente lleva en este sentido. Así es que siempre la corriente, lo que va a ocurrir en la resistencia es que va a haber una caída de potencial. Entonces viene un alto potencial y cae el potencial en el otro extremo opuesto de la resistencia. Así que es importante entonces la polaridad de las terminales de la resistencia, porque eso es justamente lo que nosotros vamos a medir con el voltímetro. Entonces, si queremos medir el voltaje en la resistencia R1, el voltímetro tiene ese símbolo y conectamos el borne positivo del voltímetro al borne positivo de la resistencia y el borne negativo del instrumento al borne negativo de la otra terminal del resistor. Lo mismo acá, conectamos ahí el voltímetro, siempre el voltímetro se conecta encima o en paralelo con el resistor, de tal manera que nosotros tenemos acá, respetando los símbolos, que el positivo del voltímetro vaya al positivo de la terminal de la resistencia y el negativo, por supuesto, al mismo signo. Aquí también, de la misma forma, ¿cierto? Esto sería la manera correcta de instalar el instrumento, voltímetro, para medir el voltaje en cada uno de los resistores, ¿cierto? Respetando, insisto, positivo con positivo, negativo con negativo. Bien, ahora, esto mismo que lo hemos hecho en forma diagramática o esquemática, lo vamos a hacer ahora en forma más física, real y palpable. Aquí estamos ahora en el tablero de experimentación que tenemos a nuestra disposición para armar el circuito ya explicado, ¿cierto?, en forma esquemática. Y aquí tenemos nuestras resistencias. Tenemos la resistencia de 330 ohm, naranja, café. Tenemos la de 10 ohm, café, negro. Tenemos la de 100 ohm, café, negro, café. Y finalmente la resistencia, o el resistor, también se usa esa palabra, verde, azul, café. Bien, ¿cómo lo vamos a medir? Siguiendo el diagrama esquemático que ya explicamos, primero tenemos la resistencia R1 de 330 ohm, que lo vamos a instalar de esta manera en nuestro tablero de experimentación. Ahí está instalado. Este resorte, con ese resorte están unidos, es un mismo punto, de la misma manera que estos dos, pero entre este par de resortes y este par de resortes no hay ninguna conexión. Bien, a continuación la R2 es de 10 ohm y la tenemos que poner, ¿cierto?, a continuación de la R1 de esta forma. Entonces con eso estamos diciendo de que la resistencia R1, la terminal, digamos, de la derecha, hacia ustedes, la conectamos a este terminal superior de la resistencia o el resistor de 100 ohm. A continuación tenemos la resistencia de R3, que va seguido de la resistencia de 10 ohm, y para ello vamos a usar este alicate para darle un ángulo a las terminales, de tal manera que nos sea fácil instalarlo en los resortes. Entonces le damos un giro de 90 grados a cada lado en forma simétrica, y eso nos va a permitir entonces poner esta resistencia aquí a continuación de la resistencia de 10 ohm. Así que tenemos R1 330, R2 10 ohm, R3 100 ohm y finalmente nuestra resistencia de 560, que tiene que ir en paralelo con la de
100 ohms. Entonces para ello lo ponemos encima. ¿Por qué? Porque este resorte está en contacto con este y este resorte es un solo punto con este otro. Y ahí entonces tendríamos el circuito, pero esto no tendría razón de ser si no lo alimentamos. Y para ello vamos a utilizar un par de conectores que se llaman banana, porque por la forma que tienen las puntas, y vamos a conectar a nuestra fuente de voltaje, que tiene que tener 10 volts, lo vamos a conectar al positivo, y por supuesto el de color negro al negativo. Esta fuente que tenemos acá, la vamos a encender y la vamos a ajustar en este lado a 10 volts. Ahí estamos acercándonos a ese valor, 10 volts aproximado. Ahí está. Y este potenciómetro me permite dejar establecido que sea capaz de entrar corriente, porque si lo colocamos en 0, entonces no va a entregar nada de corriente. Por eso tiene que ir en ese nivel, digamos. ¿Ya? Bien, entonces, a continuación, le colocamos unos caimanes a los conectores banana y lo vamos a conectar, según el diagrama esquemático. Tiene que ir al lado izquierdo de la resistencia R1 el positivo, y colocamos el caimán al negativo, y ese tiene que ir donde se junte R3 con R4, podría ser en cualquiera de los dos resortes, de esta manera. Y ahí entonces estamos alimentando el circuito completo, R1, R2, R3 y R4, lo estamos alimentando con una diferencia de potencial que nos entrega la fuente de 10 volts continuos, de voltaje continuo. Bien, vamos ahora a continuación a medir el voltaje en cada una de las resistencias con este aparato que se llama voltímetro, que tiene el negativo donde dice 0, que va a ser común. Este switch me permite elegir si voy a medir voltaje alterno o continuo, tiene que estar en continuo, y aquí tenemos las 3 escalas que posee este aparato. Si lo coloco en la escala de 3, significa que mide de 0 a 3, y nuestro 30 vendría a ser justamente ese valor máximo que dice en esa escala. El 20 sería el 2 y el 10 sería 1. Después tenemos 15, que va de 0 a 15 volts, que se utiliza la escala de abajo en esta pantalla, y finalmente tenemos la de 30 volts que va de 0 a 30, que de nuevo se emplea la parte de arriba de nuestra escala. Entonces, para partir, como nosotros estamos entregando 10 volts, no es conveniente colocarlo en 3, porque lo máximo que va a medir va a ser 3 y están entregando 10, así que yo aconsejo 15. ¿Por qué? Porque justamente la diferencia potencial queda soportada, porque son 10 volts lo que está entregando la fuente. 30 ya sería mucho. Entonces conectamos el positivo en 15, que este va a ser movible, y conectamos el negativo entonces en donde aparece el número 0, indicando que es el potencial 0 de referencia. Y medimos entonces el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces vamos a medir la diferencia de potencial que hay en los extremos de esta resistencia. Luego en la resistencia R2 y posteriormente en la R3 y en la R4 consecutivamente. Pero si ustedes quieren probar si efectivamente nuestra fuente nos está entregando 10 volts, vamos a medir la diferencia de potencial que entrega la FEM y lo colocamos directo, el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. Aunque sería mejor quizás directamente fuera de la conexión del circuito, ¿cierto? De esta forma. Lo ponemos ahí, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Si nosotros nos fijamos y miramos directamente a la pantalla, no tiene que ser de lado,
porque ahí produciría un error de paralaje, ¿ya? Así es que si nosotros nos acercamos, tenemos justo 10 volts como indica la fuente. Regresamos la fuente a donde estaban las conexiones, ¿cierto? Y procedemos entonces a establecer los signos. Si este positivo de la fuente está conectado a esta terminal de la resistencia, entonces dicha terminal está polarizada positivamente. Y la otra que tenemos aquí negativamente. Entonces ponemos la terminal positiva en ese extremo de la resistencia y la terminal negativa podría ser ahí o en el mismo resorte. Y procedemos a medir, y estamos en la escala de 15, por lo tanto tenemos 5, 6, 7, 7 casi llegando a 8, pero que no hay una división entre medio, se aproxima la aguja, la lectura de la aguja al número inmediatamente inferior. En este caso sería 7 volts. O sea, tenemos una diferencia de 7 volts en la resistencia R1. Perfecto, desconectamos. Y ahora tenemos que medir la diferencia potencial acá. Y de nuevo, tenemos que fijarnos bien en el signo. Esta parte de acá de la resistencia está polarizada positiva y esta negativa. Y tenemos que respetar esos signos para instalar nuestro voltímetro. El positivo del voltímetro a esa terminal, porque esa terminal está polarizada con ese signo, signo positivo, y esta otra negativa. Si no levanta mucho la escala, la aguja en la escala, significa que es muy bajito el voltaje y procedemos recién a bajar la escala y la ponemos ahí. Como estamos en la escala de 30, 30 es 3, tenemos 2, tenemos 1, y 1 dividido por 10 divisiones, 1 dividido por 10 divisiones, significa que cada división vale 0,1, y tenemos 2 divisiones, por lo tanto tenemos 0,2 volt. ¿Perfecto? Bien. 0,2 volt porque tenemos 2 divisiones entre 0 y 1. Nuestro 10 es 1 porque estamos en la escala de 3, de 0 a 3. Sacamos los caimanes y ahora, por seguridad, volvemos a cambiar de rango, lo ponemos en el superior por cualquier cosa y el mismo ejercicio. Tenemos que determinar cuál es el signo de esta terminal y el signo de la otra terminal. Para que se note mejor, vamos a correr un poquito esto para arriba. Y entonces si tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. ¿Por qué positivo y negativo? Porque este negativo va conectado al negativo de la fuente. Así que tanto esta terminal de la resistencia R3 como la terminal de la resistencia R4, que están conectadas negativo, estas dos terminales están polarizadas negativamente. Y por lo tanto, estas dos están polarizadas en forma positiva. Entonces, ponemos encima, ¿cierto? En paralelo, se pone el voltaje y procedemos a medir. Entonces medimos, no alcanza los 2 volts, será conveniente cambiarlo de escala. Y nos fijamos bien, como estamos en la escala de 3, nuestro 30 es 3 y nuestro 22 tiene exacto, clavado, los 2 volts. Y como la resistencia R3 está en paralelo con la resistencia R4 y en paralelo las resistencias, los voltajes en ella son el mismo, aquí debiéramos esperar tener el mismo voltaje. Efectivamente, los 2 volts. O sea, se cumple la teoría. Entonces ahí hemos medido, ¿cierto?, el voltaje no solamente de las resistencias, sino que además medimos en forma extraordinaria el voltaje que estaba entregando la fuente, que era de 10 volts. Ahora lo que nos toca en esta sección de la experiencia es que nosotros midamos con este aparato que se llama amperímetro, midamos la corriente que va a circular por cada una de las resistencias que tenemos en nuestro circuito. Vamos a medir la corriente por R1, por R2, por R3 y por R4.
e incluso podemos medir la corriente que entra por el circuito que viene de la fuente. Bien, para ello entonces aquí hay que acordarse de que la corriente siempre entra por el positivo y sale por el negativo. Eso es básico. Entra por el positivo y sale por el negativo. Y además, el amperímetro no se coloca encima o en paralelo como hicimos con el voltímetro, sino que se tiene que interrumpir el circuito porque toda la corriente que circula por la rama que nosotros necesitamos medir tiene que entrar por este aparatito para que podamos tener el valor total de la corriente que está circulando por dicha rama o dicha resistencia. Entonces, para medir la corriente por la resistencia R1, y de la misma forma, este instrumento tiene el 0, ¿cierto?, que sería el negativo, y tenemos tres escalas: 0 a 5 amperes, 0 a 0,5 y de 0 a 5 centésimas de amper. Y se utiliza una única escala y se va viendo en qué rango se encuentra para obtener la medida. Así es que vamos a interrumpir para medir la corriente primero que entrega la fuente. Interrumpimos acá y conectamos el positivo. Ahora, ¿en cuál escala? Es difícil de que este circuito esté consumiendo 5 amperes, entonces la escala más apropiada será la de 5 décimas de amper. Lo colocamos y, como dijimos en la explicación, la corriente viene de acá, viene viajando, tiene que entrar al positivo del amperímetro, y donde estaba antes ese conector colocamos el negativo y sale por allí. Y ahí medimos entonces la corriente. Si es muy baja, ¿cierto?, podemos correr la escala, y como estamos en 0,05, ahí tenemos 0,04, 0,03, 0,02. Entonces la lectura está entre 0,02 y 0,03. Cada rayita, cada división vale una milésima de amper. Así que tendríamos que sumar a 0,02 dos divisiones, que cada una de ellas vale una milésima de amper. La lectura se las dejo para que ustedes la determinen. Así que ahí tendríamos la corriente que está entregando la fuente al circuito. Desconectamos con cuidado, subimos la escala por seguridad y volvemos a restablecer la conexión. Y ahora sí, queremos medir la corriente que circula por R1. Se puede levantar aquí o se puede interrumpir acá. Voy a interrumpir en este lado. Levantamos un poquito la terminal con mucho cuidado para que no se rompa. Entonces, la corriente viene de esta manera, ¿cierto?, hacia la resistencia, en esta dirección, viene así. Entonces, la corriente entra por el positivo al amperímetro, y donde estaba la terminal colocamos el negativo. Levantó un poquito y ahora recién bajamos la escala y establecimos la medida. Establecemos la medida, digo. Perfecto. Ahí ustedes sacan, yo les enseñé cómo se obtenía, por lo tanto les corresponde a ustedes. Terminamos la medida, sacamos el instrumento, volvemos a restablecer tal como estaba la resistencia, se deja todo igual, y ahora tenemos que medir la corriente por R1, que viene así. Podríamos interrumpir en esta parte superior de la resistencia o en la parte inferior. Vamos a interrumpir aquí en la parte inferior, levantamos un poquito, con mucho cuidado, dejando todo igual, ¿cierto? Tiene que estar conectada a la fuente, si no, no habría circulación de corriente. Y la corriente viene en esta dirección, entra por el positivo, y donde estaba antes va a ser nuestro negativo. Y de nuevo, por seguridad, subimos la escala y la ponemos allí. Como levantó poco la aguja, ¿cierto?, bajamos la escala más apropiada y nos va a entregar el valor de la corriente, que es 0,02 amperes
más 2 divisiones de que valen cada una 1 milésimo de ampere. Ustedes determinan la medida. Sacamos el instrumento, volvemos a dejar todo como estaba. Subimos a la escala superior por cualquier cosa y finalmente nos estaría quedando las últimas dos. Es decir, la corriente por R3 y por R4. Para medir R3 podríamos interrumpir acá o acá. Interrumpamos aquí. Levantamos un poquito. La corriente viene en esta dirección. En esa dirección colocamos ahí el positivo. Y donde estaba antes colocamos el negativo. Levanta poquito la aguja, lo bajamos a una escala apropiada y procedemos a medir. Y ahí tendríamos 2 centésimas de ampere clavados. Perfecto. Dejamos la escala donde estaba, retiramos el instrumento, dejamos la resistencia con el terminar en el alambrecito para que todo quede bien. Y ahora nos queda la corriente que circula por acá. Podríamos interrumpir aquí como lo hicimos en R3 o acá. Hagámoslo para variar en esta parte. Levantamos la terminal de la resistencia R4, que es la de 560. No tengan problemas de manipular la resistencia estando conectada porque las corrientes son muy bajitas. ¿Ya? Así que no hay problema de electrocución. Entonces, como venía por aquí la corriente, ahí está el positivo y aquí está el negativo. Y bajamos, porque la corriente es muy bajita y ni siquiera llega a 0,01 y está entre 0,004 y 0,003. Ahí ustedes determinan la medida. Bien, entonces se estableció el valor, sacamos el amperímetro, dejamos todo como estaba. Y ese sería el proceso de medición de corriente. Y hay una cosa más que es importante que mida, que se hace en frío, sin conectar a nada. Vamos a desconectar la fuente. La apagamos. Por último, en la experiencia se nos solicita que midamos experimentalmente la resistencia equivalente, porque estas 4 resistencias hacen un efecto, pero podríamos reemplazar esas 4 por una sola que se llama la resistencia equivalente, y esa resistencia, el efecto que produciría es lo mismo que esas 4. Eso se llama resistencia equivalente. Entonces midámosla aquí donde habíamos conectado las terminales de la fuente, y para ello usamos el multitester y lo vamos a poner en 2 kilos. Mide de 0 a 2000 ohm. ¿Por qué? Porque establecimos por teoría que más o menos está cerca del rango de los 400 ohm. Entonces procedemos a hacer la lectura, la medida primero, después la lectura, y aquí no importa dónde va el positivo o el negativo porque no hay polaridad. Tenemos que cerciorarnos que esté todo bien conectado y medimos. Entonces, según el instrumento tenemos, si no se ve bien, lo acercamos un poquito para acá, tenemos 0, ese punto significa 0, acuérdense, 0,421, como estamos en la escala de 2K, 2000, sería 0,421 por 1000, es 421, porque está en la escala de 2000. Entonces, el error, si ustedes se fijan, la mínima división, así como está, la mínima división sería 0,001, eso es lo más pequeño que mide, y 0,001 por 1000 me da 1, o sea, redondeando, tendríamos una lectura de 421 más menos 1 ohm. Y con eso estamos terminando esta experiencia.